Bien, en el día de hoy vamos a efectuar la corrección del escrito correspondiente al tema logaritmos. Bien, empecemos por la primera propuesta. El ejercicio pide resolver en R, en el campo real, la siguiente ecuación logarítmica. Recuerden que esta expresión corresponde a una ecuación logarítmica porque, primero, es una expresión algebraica, mezcla de números, letras y operaciones, que involucra un signo de igual y es ecuación logarítmica porque por lo menos tenemos en juego un logaritmo. ¿Cómo vamos a efectuar la resolución de esta ecuación? Como ustedes saben, para resolver una ecuación logarítmica tenemos tres etapas. La primera etapa corresponde al estudio del dominio de esta expresión. ¿Y por qué arranco por la etapa del análisis del dominio? Porque donde llegues a la conclusión de que el dominio de la expresión es vacío, es decir, que no existe ningún valor de la variable independiente para los cuales la ecuación pueda satisfacerse, ya tú no tienes que hacer ninguna otra de las siguientes etapas, es decir, no tienes por qué perder tiempo en la resolución y demás. Vamos entonces a empezar, como dijimos, haciendo el estudio del dominio de esta expresión. Cuando la ecuación logarítmica involucra varios logaritmos, vamos a empezar por darles un nombre a cada uno de ellos, porque debemos estudiar la existencia primero de cada uno de ellos por separado, para luego plantear en cuál o cuáles zonas del campo real existirían los tres logaritmos simultáneamente. Y ese sería el dominio de tu expresión. Bueno, vamos a empezar por recordar que para que un logaritmo cualquiera exista, va a tener que cumplirse tres condiciones. Primero, que el logarimando sea mayor que 0. Segundo, que la base sea mayor que 0. Tercero, que la base sea distinta de 1. Así que estas son las condiciones para que un logaritmo cualquiera exista. Vamos a remarcarlas bien para no entonces olvidarlas. Hagamos uso de nuestra memoria visual y estas son las condiciones que debe cumplir cualquier logaritmo para existir. Bien, tomemos entonces el primer logaritmo propuesto, es logaritmo de 3x más 18 en base 3. Y vamos a plantear o analizar qué debemos cumplir para que este logaritmo exista. Entonces este logaritmo va a existir sí, solo sí. Primero, logarimando mayor que 0. Acá hay una inecuación que debemos resolver, ¿tá? O sea, ya tenés un 0 a un lado, hay que sacar la raíz de lo que está en el primer miembro. Vamos a tomar esta expresión, la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar entonces de aquí el valor de la x. Y nos da menos 6. Así que acá tenemos una raíz en menos 6, el signo de esta manera, mayores que 0, vamos a estar trabajando entonces aquí. Bueno, el segundo requisito concierne a la base, ¿tá? Y lo que nosotros tenemos entonces es lo siguiente. La base, que en este caso es totalmente numérica, 3 debe ser mayor que 0. Cuando la base es numérica y no depende entonces de la incógnita, simplemente mirándola vamos a confirmar que cumple con los requisitos que están planteados. El tercer requisito sería que la base sea distinta de 1 y entonces aquí también simplemente como es totalmente numérica la base lo podemos chequear. ¿Sí? Bueno, resumidas cuentas, para que este primer logaritmo exista te tenés que remitir a las condiciones que debe cumplir para existir el logarimando. Vamos entonces a nuestro segundo logaritmo. Logaritmo de, en base a un noveno, de el x2 menos 13 a la 2. ¿Tá?
Bien, este logaritmo va a existir si, solo si, primero, logarimando, que en este caso es una potencia, es mayor que 0. Ya tenemos un 0 a un lado, así que ahora voy por las raíces de lo que está en el primer miembro. Tomamos el primer miembro de esa inecuación, ¿tá? Y lo igualo a 0 porque voy en busca de sus raíces. Pero como esto es una potencia, voy a aplicar la regla que establece que para que una potencia se anule, quien debe anularse es la base. Luego, las raíces de la base se repetirán tantas veces como indica el exponente. Quiere decir que en este caso, yo de aquí es una ecuación de segundo grado, sus dos raíces pueden salir por báscara, o como es incompleta, lo voy a sacar por simple despeje, y sería x igual más menos raíz cuadrada de 13. O sea, una es raíz de 13 y la otra será menos raíz de 13. Pero cada una de ellas, como esto estaba elevado a la 2, se repetirá 2 veces, es decir, que será lo que yo llamo una raíz doble. Así que, en este caso, vamos a colocar sobre ese eje real los dos tipos de raíces, son 4 en total, ¿tá? Es doble esta y es doble el raíz de 13. El signo, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, y si yo hago en mi cabeza el desarrollo de este cuadrado de binomio, el término de mayor grado es un x4 positivo. Así que tengo más, por ser doble repito, por ser doble repito. Y entonces, mayores que 0, voy a estar trabajando acá. Bien, siguiente requisito era que la base, que en este caso también es, también es numérica, esa base vale 1/9. Esa base es 1/9, tiene que ser positiva, como es totalmente numérica, simplemente mirándola voy a cotejar que cumple, y el tercer requisito es que esa base, que es 1/9, sea distinto de 1, y entonces chequeo que lo cumple. Siguiendo entonces ahora con la existencia para el tercer logaritmo, vamos a plantear acá. Muy bien, vamos a tener entonces para ese tercer logaritmo, que es logaritmo de x más 6 en base 3, tendremos entonces que esto va a existir si, solo si, primer requisito, logaritmando mayor que 0, vamos a resolver esa inecuación, la raíz es menos 6, el signo es de esta manera, mayores que 0 queda acá. El siguiente requisito es que la base tiene que ser mayor que 0, como es totalmente numérica, simplemente cotejo que cumpla, y a su vez distinta de 1. Cumple. Bien, resumidas cuentas. Voy a buscar una o más zonas donde existan los tres logaritmos a la vez. Así que voy a poner la existencia del 1, la existencia del 2, la existencia del 3, ¿tá? Uno debajo del otro, porque busco la intersección de las regiones, ¿sí? Entonces, vamos a tener que para que el primer logaritmo exista, teníamos que trabajar del menos 6 estricto a la derecha. Para que el segundo logaritmo existiera, teníamos un menos raíz de 13. La raíz de 13 es más o menos 3 con algo. O sea, el menos raíz de 13 está acá, el más raíz de 13 estará un poquito más a la derecha. Tenías que para que ese segundo logaritmo existiera, estábamos trabajando aquí. Y el tercer logaritmo, su existencia es entonces también del menos 6 estricto a la derecha, así que tengo esto que está acá. El final, o sea, una zona donde existan los tres logaritmos a la vez,
sería buscar una intersección de los tres dominios, una zona donde existieran los tres logaritmos a la vez. Y lo que tienen en común sería del menos 6 estricto a la derecha hasta llegar al menos raíz de 13, luego estricto a la derecha hasta llegar al raíz de 13, y finalmente de ahí en adelante todo vuelve a ser común. Así que este sería el dominio de nuestro primer ejercicio. Si lo anotamos bajo la forma de intervalos, me sirve del menos 6 excluido, por eso es paréntesis curvo, hasta el menos raíz de 13, excluido, unión del menos raíz de 13 al más raíz de 13, unión del raíz de 13 hacia el más infinito. Y ahí tenemos entonces el dominio de nuestro primer ejercicio. Bien, una vez cumplido con el cometido del paso 1, es decir, el estudio del dominio de la expresión, nos vamos al paso 2, que es el de la resolución propiamente dicha. Bien, en este momento volvamos a escribir la expresión de partida, así que era logaritmo de un 3x más 18 en base 3, más logaritmo de un x2 menos 13 a la 2 en base 1 noveno, y del otro lado tenemos el logaritmo en base 3 de un x más 6. Bueno, como pueden ver, hay dos logaritmos que tienen la misma base, 3, y uno solo que tiene una base distinta, que sería el 1 noveno. Obviamente, a ese segundo logaritmo deberíamos pensar en hacerle un cambio de base, porque es el que desentona. Bueno, ¿qué es lo que plantea el teorema de cambio de base? Empecemos primero por recordar qué es lo que plantea este teorema. Bueno, el teorema plantea, vamos a poner aquí para luego identificarlo, el teorema de cambio de base, que un logaritmo de A en base B puede reemplazarse por un logaritmo de A en una nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. El C, la nueva base, puede ser cualquiera, ¿tá? Y en este caso, por conveniencia, elegiremos que la nueva base sea el 3, que se repiten los dos logaritmos de las puntas. Entonces vamos a ir copiando el primer logaritmo como está, y luego vamos a aplicar la propiedad en este logaritmo, así que respetando la altura de los símbolos, ustedes tienen a la altura de esta expresión una raya de fracción, es esta. Por arriba va el logaritmo de mi logarimando en la nueva base, y debajo va logaritmo de la vieja base en la nueva. Del otro lado, copiamos entonces igual. Ahora, fíjense que este es un logaritmo totalmente numérico. No tiene a la variable independiente en ningún lugar, ni en el logarimando ni en la base. Por lo tanto, este logaritmo sospecho que podrá reemplazarse por un resultado numérico. Fíjense que, por ejemplo, un noveno se puede cambiar por 9 a la menos 1. Luego, el 9 a su vez se puede reemplazar por un 3 a la 2. Es decir, que a mí me va quedando logaritmo de 3 a la menos 2, potencia de potencia en base 3. Con lo cual, el menos 2 pasaría para adelante y te terminaría quedando logaritmo de 3 en base 3, que es 1. O sea que el resultado de todo eso sería un menos 2. Así que podemos reemplazar esto que está aquí por un resultado numérico como es el menos 2. Vayamos a ver entonces en qué transformo esa expresión. Marquemos acá. Bien, y entonces me está quedando logaritmo
de 3x más 18 en base 3 más, y entonces tenía por arriba el logaritmo de un x2 menos 13 a la 2 en base 3, y el denominador había cambiado entonces por el menos 2 que nos dio. Del otro lado, sigo teniendo el logaritmo de un x más 6 en base 3. Bien, pero entonces vamos a empezar a simplificar o reducir un poco las cosas. Acá te queda más dividido menos es menos. Acá podemos imaginarnos que hay un 1, así que sería 1/2 por el logaritmo de x2 menos 13 a la 2 en base 3. Bien, ahora hay una propiedad de los logaritmos que establece que cuando uno tiene, escribamos primero acá la propiedad, logaritmo de un a la n en base b, el exponente puede pasar delante de la palabra logaritmo. Yo acá voy a aplicar la propiedad al revés. Yo tengo un número delante de un logaritmo que puede entonces subir como exponente. Y entonces escribo logaritmo de 3x más 18 en base 3 menos, y ahora me va a quedar el logaritmo de x2 menos 13 a la 2, y todo esto elevado a la 1/2. Potencia de potencia. Vamos a dejar en ese caso logaritmo en base 3, y se va a cancelar, es potencia de potencia, 2 por 1/2 es a la 1. ¿Sí? Acá quedaría un 1. Es como que no estuviera. Bien, entonces ahora cumplimos con el cometido de que todos los logaritmos queden con la misma base. Siguiente propiedad que vamos a poder aplicar. Fíjense que ustedes acá tienen una resta de dos logaritmos, así que una resta de logaritmos que tienen la misma base, logaritmo de a en base b menos logaritmo de b en base b, se cambia por un logaritmo de a sobre b en base b. En este caso me va a quedar entonces logaritmo de un 3x más 18 sobre x2 menos 13, y eso lo tengo en base 3. Del otro lado, logaritmo de un x más 6 en base 3. Y fíjense que han llegado a un punto en el que tienen igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. Si aplicamos la definición de igualdad de logaritmos, para que dos logaritmos que tienen la misma base coincidan, y no tenemos ningún número delante, es decir, para que logaritmo de a en base b sea igual al logaritmo de b en base b, deberán ser los logarimandos iguales. Entonces, si aplicamos eso, le voy a pedir al 3x más 18 sobre x2 menos 13 que se iguale al x más 6. Más 6. Vamos entonces a reordenar esta expresión. Acá tenemos entonces que me queda un 3x más 18 igual al x más 6 por x2 menos 13. Aquí puedo sacar un 3 de factor común de este lado. Si se avivan de esto, van a simplificarse un poquito las cuentas. Voy a pasar todo este paquete que delante no tiene signo, es como si tuviera un más al otro miembro con un signo de menos delante. Es decir, que vamos a escribir 3 por x más 6 menos, y paso todo el otro paquetón,
no dejo nada en el segundo miembro. Fíjense que tienen dos términos que tienen algo en común, como es el x más 6, que pueden pensar en sacar de factor común. Si saco el x más 6 de acá, dejo el 3. Si saco el x más 6 de acá, dejo el menos delante del x2 menos 13. Y entonces, ahora sí, en definitiva, te está quedando, voy a cambiar de hoja. En definitiva, me está quedando un x más 6, voy a efectuar las cuentas dentro de ese paréntesis recto, o sea que voy teniendo un x más 6 por menos x2 más 16. Y bueno, para que un producto se iguale a 0, propiedad jankeliana, o le pedimos al primer factor que se anule, de ahí sale la primera raíz, que sería menos 6, o le pediremos al segundo. Y de acá saldrán en realidad dos valores, sería x igual más menos 4. Bien, tercer paso era lo que nosotros llamábamos la conclusión. Y como ustedes recordarán, en esta etapa simplemente es analizar si cada una de las supuestas soluciones matemáticas caen o no dentro del dominio como para aceptarlas como verdaderas raíces. Y entonces empezamos así, como x igual menos 6, en realidad, fíjense, recordemos, el dominio era este, quiere decir que el menos 6 está excluido del dominio. Así que acá ponemos, como x igual menos 6 no pertenece al dominio de la función, entonces no será raíz. Luego, como x igual menos 4 sí va a pertenecer al dominio, entonces la voy a aceptar como verdadera raíz. Y luego la otra, que era 4, también va a caer dentro del dominio y entonces las vamos a aceptar como raíz. En resumidas cuentas, la solución entonces del ejercicio se reduce a los valores menos 4 y 4. Vamos a marcar. Esta sería la solución entonces del primer ejercicio. Y nos vamos entonces a la resolución del segundo problema. Un minutito, vamos a buscar qué es lo que enunciaba el segundo problema. Tenemos aquí, me piden también resolver en el campo real la siguiente ecuación logarítmica. Varios logaritmos en juego, voy a empezar por darles un nombre, porque lo primero que voy a hacer es estudiar la existencia de esta expresión. ¿Está? Entonces, punto 1, dominio. Vamos a ir tomando los logaritmos de A1 y estudiando las condiciones para que ese logaritmo exista. El primero sería el logaritmo de un x más 8 en base 2x más 10. Bueno, vamos a plantear que este logaritmo va a existir si, solo si, primero, logaritmando mayor que 0. Así que colocamos en un eje real la raíz que es menos 8, el signo que era sí, y mayor que 0 estaríamos de este lado. Segundo requisito, la base que ahora sí depende de la variable, tiene que ser mayor que 0. Así que cuando yo resuelvo esta inecuación, que tiene por raíz del primer miembro un menos 5, y hago el signo y marco que me sirven los mayores que 0, estaría acá. Quiere decir que para que la base cumpla con la condición de ser mayor que 0, tenés que trabajar del menos 5 estricto a la derecha. El tercer requisito de la base es que esta tiene que ser distinto de 1.
Y este tercer requisito me lleva generalmente a descartar valores puntuales de la zona aceptada para la base. Fíjense que si ustedes despejan de aquí el valor de la X, te quedaría que la X tiene que ser distinta de menos 9 medios, o sea, menos 4,5, que es un valor que cae, está cayendo dentro de esta zona de existencia de la base. Así que lo que compete es hacer un resumiendo para la base, una conjunción de estas dos condiciones y entonces obtener un total de la base que establece que para que la base cumpla con los dos requisitos, estoy trabajando del menos 5 estricto a la derecha, pero descartando el valor puntual de menos 9 medios que cae exactamente adentro de esta zona. Entonces, cuando voy a hacer un total para ese primer logaritmo, vamos a hacer un resumiendo, pero solo para el primer logaritmo, tengo acá lo que me dio su logarimando, acá lo que me dio su base, y acá lo que te va a dar entonces el total para ese logaritmo 1. Vamos a colocar el total del logarimando, el total de la base, y luego la o las zonas donde se cumplan las dos condiciones anteriores a la vez. Bueno, para que la exista, estabas del menos 8 estricto a la derecha. Para que el total de la base cumpla, estás del menos 5 a la derecha, excluido el menos 9 medios. Así que 1 más zonas donde se cumplan las dos condiciones a la vez sería del menos 5 estricto a la derecha, excluyendo el menos 9 medios, o sea, menos 4,5. Este sería el total de la existencia para ese primer logaritmo. Siguiente paso, vamos a considerar el logaritmo que llamamos 2, o sea, logaritmo de x más 6 en base 2x más 10, que entonces vamos a plantear que para que exista se tendrán que cumplir las siguientes condicionantes. Primero, logarimando mayor que 0. Resuelvo, en este caso, esta inecuación. La raíz de ese primer miembro, que está en menos 6, el signo, que es así, mayor que 0, estoy de este lado. Luego tengo el total de la base. Fíjense que la base es igualita a la que estudiaste para el logaritmo de arriba, así que simplemente copio lo que me da el total de la base. Era del menos 5 estricto a la derecha, excluyendo el menos 9 medios. Cuando ya hago es el total de la base, la conjunción del requisito 2 y 3. Y bien, cuando hago el resumiendo o el total para este segundo logaritmo, es decir, una zona donde se cumpla el logarimando y la base, las condicionantes respectivas, me voy a encontrar que lo que tienen en común es nuevamente del menos 5 estricto a la derecha, excluyendo el menos 9 medios. ¿Está? Bien. Terminaste de estudiar la existencia de ese, entonces vamos a marcar la hoja, de ese segundo logaritmo, nos vamos al tercer logaritmo. Es decir, vamos a marcar tercer logaritmo en estudio, era el logaritmo de un x más 12 en base 2x más 10. Bueno, vamos a plantear que este logaritmo va a existir si, solo si, primero, logarimando mayor que 0. Ya tenés un 0 a un lado, la raíz, recuerden, de lo que está en el primer miembro, se saca el x más 12, se iguala a 0, y se despeja de aquí el valor de la x. Y te daría menos 12.
Eso es lo que colocamos aquí. Y luego a la derecha arranco con el signo del término de mayor grado y cambio. Mayor que 0, estoy ahí. Bueno, ahora, segundo y tercer requisito que conciernen a la base vuelve a ser la misma que la que estudiamos en los dos logaritmos anteriores, así que acá voy a escribir ya el total de esa base, que como habíamos visto me servía del menos 5 estricto a la derecha, excluyendo el menos 9 medios. Así que cuando haga el total del 3, bueno, ¿qué es lo que tienen en común la o las zonas comunes para que exista todo a la vez? Del menos 5 estricto a la derecha, excluyendo el menos 9 medios. ¿Tá? Y este sería el total del logaritmo 3. ¿Qué pasa con el cuarto logaritmo? Fíjense en que el cuarto logaritmo es un logaritmo totalmente numérico. No tiene a la X por ningún lado. Así que yo simplemente voy a chequear que su logaritmando sea mayor que 0. No tiene X, lo miro, la raíz de 8 es un número mayor que 0. Luego, la base mayor que 0. Y además, distinta de 1. Así que simplemente corroboro que este tercer logaritmo, que no tiene X, cumpla con todas las condiciones de existencia. Y nada más. No tengo un dibujo asociado a él porque no hay variable en juego. Bueno, y ahora, final de final. Necesito una o más zonas donde existan los tres logaritmos en definitiva a la vez, porque el cuarto no tiene problemas de existencia. Entonces me traigo el total del 1, debajo el total del 2, el total del 3, y acá vamos a poner el final. Entonces vamos a tener final del 1, era del menos 5 estricto a la derecha, excluido el menos 9 medios. Final del 2. Bueno, me encuentro con que fue exactamente el mismo. Y final del 3 también. O sea que en resumidas cuentas, para que existan los tres primeros logaritmos al unísono, a la vez, vamos a tener que estar trabajando del menos 5 estricto a la derecha, descartando el menos 9 medios. Y este va a ser el dominio de nuestro ejercicio. El intervalo que va del menos 5 excluido al menos 9 medios, unión del menos 9 medios hacia el más infinito. Bueno, vamos a marcar. Y ahora nos vamos a ir a la segunda etapa, que es la etapa de resolución. Cambiemos de hoja. Bien, y como decíamos, nos vamos al punto 2, que es la resolución. Lo que voy a hacer en este momento es volver a copiar el ejercicio de partida, es decir, logaritmo de x más 8 en base 2x más 10, más logaritmo de x más 6 en base 2x más 10, menos logaritmo de x más 12 en base 2x más 10, y del otro lado me encuentro con un 3 medios menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 8 en base 2. Pero fíjense, acá todos los logaritmos en este primer miembro tienen la misma base, o sea que ya puedo ir pensando en aplicar propiedades de a poco y agrupándolos. Es decir, tú acá tenés
una suma de logaritmos que tienen la misma base, recuerdo la propiedad que establece que la suma de logaritmos que tienen la misma base se deja un solo logaritmo donde los logarimandos se multiplican y la base sigue siendo la misma. Por lo tanto, para agrupar estos dos logaritmos, escribo logaritmo de x más 8 por x más 6, todo en base 2x más 10, y voy dejando lo demás igual. Ya si quieren acá, fíjense que este es un logaritmo totalmente numérico, puedo pensar que va a tener un resultado numérico, así que para empezar a analizar cuál sería su resultado, voy por ejemplo a deshacerme del símbolo de raíz, recordando la propiedad de la radicación que establece que la raíz enésima de una a la m es a la m sobre n. O sea que en este caso esto sería un 8 a la 1 medio. Acá no tiene exponente, vas a pensar que hay un 1 y esto sería una raíz cuadrada. La base sigue siendo 2. Bueno, luego acá tenemos una resta de logaritmos que tienen la misma base, así que ahora la propiedad en la que pienso establece que una resta de logaritmos que tienen la misma base se escribe cociente de logarimandos y se deja la misma base. O sea que voy a dividir logarimandos y voy a dejar la misma base. Del otro lado tengo un 3 medios menos logaritmo de una potencia. Recuerden que el exponente pasa delante de la palabra logaritmo y vamos teniendo así. Bien, pero este 8 se puede cambiar por un 2 a la 3, así que voy teniendo logaritmo de un x más 8 por x más 6 sobre x más 12 en base 2x más 10, y de este lado tengo un 3 medios menos un medio. El 3 va a pasar delante de la palabra logaritmo, y acá, como logarimando y base coinciden, el resultado de este logaritmo será un 1. Por lo tanto, me quedó logaritmo de x más 8 por x más 6 sobre x más 12 en base 2x más 10, y del otro lado tengo 3 medios menos 3 medios, 0. Una vez que obtienen un solo logaritmo al final, entonces lo que corresponde es aplicar la definición. Recuerden que la definición establece que un logaritmo de A en base B da un número C, tal que B a la C es A. O sea, B a la C, 2x más 10 a la 0, te daría el valor de la, que es el x más 8 por x más 6 sobre el x más 12. Pero cualquier número a la 0 da 1. Por lo tanto, cambiemos de hoja. Primero numeremos. Me va a quedar 1 igual al x más 8 por x más 6 sobre el x más 12. Voy a pasar esto que divide al otro lado multiplicando. Acá ya voy a empezar a hacer la distributiva. Esto te quedó un x más 12. Acá tenemos un x2
6 y 8, 14x más 48. Voy a dejar un 0 a un lado y a transponer todo hacia el segundo miembro, cambiando los signos. Y entonces tengo 0 igual a x2, 14 menos 1, 13x, y 48 menos 12, 36. Y ahora resolvemos por el método de Bhaskara esta ecuación de segundo grado, buscando entonces las correspondientes raíces. Y será x igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Así que es x igual menos 13 más menos raíz cuadrada de, acá me queda 36 por 4 son 36, 72, 144. 169 menos 144, 25, todo sobre 2. O sea que tenemos menos 13 más menos 5 sobre 2. Una raíz sería menos 13 menos 5 menos 18 sobre 2. La otra es menos 13 más 5 menos 8 sobre 2 menos 4. Y ahí tenemos las supuestas dos raíces. Ahora, el punto 3, conclusión, me lleva a lo siguiente. Como x igual menos 9 va a caer fuera del dominio de la función, entonces no va a ser raíz. Y el x igual menos 4 sí va a caer dentro del dominio y entonces la voy a aceptar como raíz. Conclusión, la solución de este ejercicio es solamente el menos 4. Vamos a marcarlo fuerte y nos vamos finalmente al tercer ejercicio. Vamos a cambiar. Vamos a buscar donde tenemos la letra de ese tercer ejercicio. Un minutito. Estamos acá. Y en el tercer y último ejercicio me dan como datos 3 logaritmos pequeños en la misma base y luego me piden calcular un logaritmo voluminoso que tiene exactamente la misma base. Acá el tratamiento será al revés. Voy a desmenuzar, desmembrar esta expresión voluminosa en expresiones que involucren logaritmos más simples. En particular, trataré de que aparezcan los 3 de los cuales tenemos información. Y para eso voy a empezar así. Acá tengo el logaritmo de un cociente. Ante todo, acá la operación fundamental es un cociente. Entonces, vamos a recordar la propiedad que establece que si vos tenés resta de dos logaritmos que tienen la misma base, se hace el cociente de los logarimandos y se dejaba la misma base. Es decir, si yo tengo acá un cociente en el logarimando, puedo desmenuzar en resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Bien, pero resulta, este ya se va a poder cambiar por la información que tenemos, es un menos 8, cuidado que te da menos 8 y delante tenés otro menos que después le cambiará el signo. Y luego aquí pasamos a tener el logaritmo de un producto, así que ahora lo que corresponde es pensar en que cuando teníamos suma de logaritmos que tenían la misma base, se multiplicaban los logarimandos y se dejaba la misma base. Así que si yo tengo aquí un producto, lo puedo desmenuzar en logaritmo de un x2 en base z más
logaritmo de I3 en base Z, y luego tengo menos 8, que iría quedando más 8. Logaritmo de potencias. Recuerden que los exponentes pasan delante de la palabra logaritmo, y de este modo me va quedando 2 por el logaritmo de X en base Z, más 3 por el logaritmo de Y en base Z, y eso más 8. Este logaritmo que se va a poder cambiar por un menos 5, y este que está acá, que se va a cambiar entonces por un 2. Resumidas cuentas, me queda 2 por menos 5, más 3 por 2, y luego el más 8. Te quedaría menos 10, más 6, más 8, total, menos 10 más 6, menos 4, más 8, 4 positivo. Y ahí tenemos el resultado de esta primer parte del ejercicio 3. Bien, vayamos ahora a la segunda parte, cambio de hoja, y acá tenemos nuestro último pedacito. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar. Acá la operación fundamental es la raíz, así que yo puedo pensar en primero aplicar la propiedad que me permite deshacerme de la notación de raíz pasando a la notación de potencia. O sea que esto lo cambio por el logaritmo de un t por I2 sobre X3 a la 1 medio en base Z. Luego tenemos logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia, pasa el exponente delante de la palabra logaritmo. Esta es la propiedad que voy entonces a aplicar, marquémosla. O sea, pasa el exponente delante de la palabra logaritmo y me va quedando 1 medio por el logaritmo de ese t por I2 sobre X3 en base Z. Ojo que es el 1 medio afectando a todo este logaritmo. Siguiente, voy copiando el 1 medio y ahora, abriendo un paréntesis auxiliar, acá la operación fundamental es un cociente. Así que viene de una resta de logaritmos que tienen la misma base. Sigo. 1 medio, todo encerrado dentro de paréntesis porque él afecta a todo. Acá hay un producto en el logarimando, viene de una suma de logaritmos que tienen la misma base. Luego tenemos 1 medio por, ya el logaritmo de t en base z sabemos que lo voy a reemplazar por un menos 8. Logaritmo de una potencia, este 2 va a pasar delante, la propiedad ya la hemos utilizado y me va a quedar de este modo. Lo mismo acá, logaritmo de una potencia va a pasar delante de la palabra logaritmo. Me va a ir quedando 1 medio por, tenemos el menos 8, más 2 por, y el logaritmo de I en base Z, que según la información se puede reemplazar por un 2, y el logaritmo de X en base Z, que según los datos se reemplaza por un menos 5. Así que cuando vamos operando ya no tengo más logaritmos, me queda menos 8 más 4 más 15, me va quedando 1 medio por, y es menos 8 más 4, menos 4 más 15, 11. Así que el total será 11 medios y lo vamos a dejar así como una fracción. ¿Tá? Vamos a marcar y esta será la solución de la segunda parte.